El Nuevo Testamento habla muy claramente sobre la música que Dios quiere que se le rinda en el culto de la iglesia. Quiere que se le canten salmos, himnos y canciones espirituales. Hay dos clases de música. Hay vocal, que se hace con la voz humana, y hay instrumental, que se hace con instrumentos mecánicos. La vocal es capaz de enseñar, exhortar y alabar, porque se expresa en palabras cantadas. Pero la música instrumental no puede hacer esto. No habla, no formula palabras. Nada más hace sonidos. Lo que pide Dios de su iglesia es el fruto de los labios que confiesan su nombre. Así dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15. La música que pide Dios tiene que venir del corazón. Y por eso pide la música vocal, pues el instrumento no tiene corazón. Dice Colosenses en el capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo texto en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la música, dice cantar. Obviamente, esto es lo que Dios quiere. Y en el programa de hoy, queremos notar los argumentos principales que hacen los sectarios a favor de la música instrumental en el culto. Vamos a ver si tienen fundamento o aprobación bíblica. Dicen, los instrumentos de David, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 25 al 28. Un argumento favorito a favor del uso de instrumentos de música en el culto de la iglesia es que David los usaba, y usted puede leerlo en Segunda de Crónicas capítulo 29 versículos 25 al 28, que dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Como decía hace un momento, un argumento favorito a favor del uso de instrumentos de música en el culto de la iglesia es que David los usaba. Sí, es cierto que en Primera y Segunda de Crónicas hay varios pasajes que hablan de David y de su introducción de instrumentos para adorar a Dios. Pero lo falso de este argumento consiste en que la persona está buscando autorización en una ley, en un pacto que fue quitado por Cristo en su cruz. David también hacía muchas otras cosas. Guardaba el sábado, diezmaba, ofrecía sacrificios de animales y tenía muchas esposas y muchas concubinas. Pregunto entonces, ¿es David nuestro ejemplo y autorización para estas prácticas también? Dice el apóstol Pablo que los que tratan de justificarse por la ley de Moisés, de la gracia de Cristo han caído. Gálatas capítulo 5, verso 4. Otro argumento popular es que está bien usar pianos y órganos y otros instrumentos en el culto de la iglesia, porque en el libro de los Salmos se dice que alabemos al Señor con tales cosas. Algunos afirman que el libro de los Salmos es parte del Nuevo Testamento.
Estos no reconocen que Cristo quitó la ley de Moisés y que por eso de nada vale buscar autorización para nuestras prácticas en el Antiguo o Viejo Testamento, pero insisten en que está bien buscar autorización en los Salmos. Este argumento es falso, porque su premisa o proposición fundamental es falsa. Los Salmos son parte del Antiguo Testamento, o sea, de la ley de Moisés. Y los cristianos no estamos bajo esa ley. Cristo mismo afirmó que los Salmos pertenecen a la ley de Moisés. En Juan 10, verso 34 dijo Cristo, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Este pasaje se halla en Salmos 82, verso 6. Esto prueba que Cristo consideraba los Salmos como parte de la ley de Moisés. Este punto se ilustra también en Juan capítulo 15, verso 25, donde dice, pero esto está para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Este pasaje que Cristo cita aquí se encuentra en el Salmo 35, verso 19, y en el Salmo 69, versículo 4. Los Salmos, pues, eran parte de la ley de Moisés y por eso no sirven de autoridad para el culto bíblico en la iglesia hoy en día. Algunos tratan de justificar el uso de instrumentos mecánicos de música en el culto de la iglesia diciendo que algunos salmos lo profetizan. La verdad del caso es que las llamadas profecías son declaraciones de eventos históricos en la vida de Israel o declaraciones personales de los autores de los salmos. Para estar seguros de que un dado pasaje del Antiguo Testamento es profecía con cumplimiento en el Nuevo, tenemos que tener una declaración en el Nuevo Testamento de boca de hombre inspirado de que es cumplimiento. De otra manera, es pura especulación. Destituidos de autoridad apostólica, muchos predicadores tratan de justificar el uso de instrumentos en el culto diciendo que habrá instrumentos en el cielo y que por eso está bien tenerlos ahora en la iglesia. Y citan algunos pasajes que están en el libro del Apocalipsis. Bueno, si Dios quiere poner arpas en nuestras manos cuando ya estemos en el cielo, bien. Pero, ¿qué tiene que ver eso con sus mandamientos para la dispensación presente en la cual estamos viviendo, aquí en la tierra? Hay mención en Apocalipsis también de tronos, de incienso, de caballos y de otras cosas. ¿Por eso se permite usar tales cosas en el culto de la iglesia? La verdad del caso es que el libro del Apocalipsis es un libro altamente figurado y es error literalizar lo que es simbólico. El culto bíblico para la iglesia ha sido revelado en pasajes claros y literales. Nadie usa el libro del Apocalipsis para determinar lo que ha de ser la oración o la cena del Señor y no hay que ir a ese libro para determinar lo que ha de ser la música correcta. La actitud de muchos es que si alguna cosa no queda prohibida en tantas y cuantas palabras en las Escrituras, entonces se puede practicar. Pero esta actitud representa un argumento fatal, es un argumento de conveniencia. El que lo hace no es consecuente. Miremos unos ejemplos. Hay una denominación que no bautiza a los niños. Si preguntamos por qué no lo practica, se nos contesta que no ha sido autorizado en las Escrituras. Y bien, tampoco quema incienso esa denominación. ¿Por qué no? Se nos dice que las Escrituras no lo autorizan. Pero esa misma denominación usa el piano y el órgano e instrumentos de música en su culto público. Preguntamos por qué se usan y nos viene la respuesta de que la Biblia no lo prohíbe. Bueno,
tampoco prohíbe bautizar a los niños ni quemar incienso. Pero así como las Escrituras no autorizan el bautizar a los niños ni quemar incienso, tampoco autorizan el tocar instrumentos de música en el culto. Amigos, importa mucho nuestra actitud hacia las Escrituras. Tenemos que procurar siempre tener autorización bíblica para toda práctica nuestra. Pensemos un momento en el caso de Noé. Dios le mandó hacer un arca de madera de gofer. Génesis capítulo 6, verso 14. Dios no prohibió otras clases de madera, pero Noé no se atrevió a hacer esa arca con otra clase de madera. Dios especificó y así lo hizo Noé. Así es con la música en la iglesia. Dios ha especificado cantar. No ha prohibido la música instrumental. ¿Qué haremos pues? ¿Haremos lo que Dios especifica o alguna otra cosa si no está específicamente prohibida? Es cuestión de actitud hacia la autoridad de las Escrituras. Si respetamos esa autoridad, haremos siempre lo que ellas especifican. En este caso, cantaremos. El argumento sobre la palabra griega salo. Esta palabra aparece en Efesios 5:19 y se traduce alabando. Dicen algunos que salo significa tocar instrumentos y que por eso permite el tocar instrumentos de música. Bueno, es cierto que la raíz de la palabra es tocar, sin indicar qué cosa debería ser tocada. Es como la palabra baptizo, bautizar, que significa sumergir, sin especificar qué cosa debe ser sumergida. Pero la Biblia especifica qué debe ser sumergido. Es la persona que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados la que debe ser sumergida. Especifica en qué bautizar, es decir, en agua. Así es con salo, tocar. La Biblia especifica tocar con las cuerdas del corazón. Dice Pablo ahí en Efesios 5:19, alabando al Señor en vuestros corazones. Los lexicógrafos reconocidos dicen que para tiempos del Nuevo Testamento la palabra griega salo significaba cantar. Por eso hay muchas versiones que así lo expresan. Ninguna dice tocar. Estemos contentos con la verdad de Dios y nunca vayamos más allá de ella. La música en la iglesia de Cristo es vocal. Quitó él toda mi aflicción, me dio consolación, me dio un cantar, precioso cantar, que entonaré con todo el corazón, me dio un cantar.